Shalom familia, gracias por acompañarnos en este estudio que estamos realizando de recorrer el templo y estudiar el tratado Tamid, la ofrenda continua. Este es la segunda clase, el segundo video que estamos realizando, la segunda parte. Recuerden que ya la semana anterior habíamos cubierto el capítulo 1, en donde vimos cómo iniciaba el día de los sacerdotes dentro del templo cuando estaban de servicio. Vimos que empezaban muy de temprano, antes que amaneciera, ellos ya estaban en funcionamiento. Vimos también cómo se escogía la primera suerte, se echaba la primera suerte en el templo para escoger quienes iniciaban con todo este protocolo de la ofrenda Tamid. Y que era la persona que se escogía, el sacerdote, que iba a empezar a limpiar el altar junto con sus ayudantes también. Bien, entonces empezamos a ver que la ofrenda Tamid no es simplemente presentar un corderito en el altar, sino que conlleva un montón de pasos, de protocolos, porque no solo eso, sino que también habíamos descubierto de que se preparaban unos panes especiales conjuntamente para la ofrenda Tamid. Entonces, hemos visto que, y estamos viendo que no era simplemente poner un corderito en el altar. Había muchas cosas que habían que tener en cuenta, muchas funciones que cubrir. Y vimos que todo estaba sucediendo que al mismo tiempo. Todo estaba sucediendo al mismo tiempo y había un orden perfecto. Así que vamos a continuar desde el punto en que nos habíamos quedado, desde que bajaba del altar el sacerdote que había sido escogido para sacar las primeras cenizas del altar, empezar a limpiar el altar para prepararlo para presentar la ofrenda Tamid. Así que vamos a cubrir el día de hoy, vamos a estar cubriendo el capítulo 2 y el capítulo 3, familia. Vamos a ir avanzando y hay mucho para aprender y vamos a darnos cuenta de todo lo que conllevaba esta ofrenda, de todo el protocolo que había y que es algo que tenemos que aprender, familia, porque esta ofrenda Tamid es muy importante. Como les decía en la clase pasada, esta ofrenda Tamid es la que abre el día, pero también la que cierra el día en el templo con respecto a la hora de presentar las ofrendas. Bien, entonces vamos a ir a la app del templo. Vamos a ir a la app del templo. Nos habíamos quedado justamente en este sector, que era el lugar donde el sacerdote que comenzaba a limpiar el altar, él dejaba las primeras brasas o cenizas que quitaba, las dejaba como en este lugar. Bien, y ahí habíamos terminado el capítulo 1. Ahora vamos a iniciar en el capítulo número 2, que dice lo siguiente. Dice, capítulo 2, párrafo 1, dice, cuando sus hermanos lo veían descender, corrían y santificaban rápidamente sus manos y sus pies en el pilón, cogían los rastrillos y los ganchos, y subían al altar, a lo alto del altar. Ahora vemos que en el capítulo 2 nos empieza a contar, a detallar cómo continuaba la limpieza del altar. Dice que cuando este sacerdote descendía y dejaba las cenizas, dice que desde el edificio que está justamente ahí, el Iskaj Hagasit, sus hermanos estaban atentos, o sea, los que iban a ser sus ayudantes para limpiar el altar, estaban atentos, prestos. ¿Para qué? Para correr, recuerden, tenían que pasar primero por el Kior, hacer la purificación de manos y pies y recién subir hacia el altar. Dice que ellos salían corriendo después de haberse purificado las manos y los pies y subían por este sector al altar. ¿Y subían para qué? Nos relata el capítulo número 2 que cogían rastrillos, ganchos y subían a lo alto del altar para empezar a limpiarlos. Los miembros de los animales sacrificados y las piezas grasientas que no habían sido comidas al atardecer, las ponían al lado del altar, o sea, empezaban a organizar los fuegos, principalmente este que tenemos aquí. Este es el más grande y sobre este se colocaban los animales, las ofrendas, por ejemplo la olá, que se quemaba todo el animal, la ofrenda Tamid se colocaba sobre este fuego que es el más grande en donde se quemaban los animales. Entonces comenzaban a revisar de que todo lo que hubieran quemado el día anterior al atardecer se hubiera consumido. Y si no, ellos se ocupaban de organizar y de limpiar todo eso. Nos menciona el capítulo 2, párrafo 1. Y dice, y las piezas grasientas que no habían sido comidas al atardecer las ponían al lado del altar. Y justamente las colocan hacia este lado. Ven que hay aquí una especie de
sector como una circunvalación, es como podríamos decir un margen. ¿Cómo? Como más que una zanja, es más que nada, dice aquí la Mishnah, dice una zona circular, o sea, una zona que está alrededor del altar, de la parte principal, en donde colocaban esas piezas mientras terminaban de limpiar todos los fuegos y recolectar las cenizas. Verso 2 nos dice lo siguiente del capítulo 2. Capítulo 2:2 dice: entonces comenzaban a amontonar las cenizas sobre la pequeña elevación, perdón, la elevación abombada, que es justamente esto que vemos aquí. Ellos empezaban a limpiar todos los fuegos, todas las cenizas, y hacían la recolección justamente aquí en el centro del altar. Menciona, esta elevación estaba en medio del altar, justamente lo que estamos viendo. Y a veces había sobre ella cerca de 300 cor de cenizas. El cor es una unidad de medida con respecto a volumen. Se mide en litros. Y aproximadamente un cor eran alrededor de 120, 122 litros aproximadamente de unidad de volumen. Obviamente, para sacarlo a kilo hay que hacer todo un proceso matemático calculando la densidad de la materia que se va a pesar. Bien, pero más aproximadamente nos podemos hacer una idea de cuánto eran estos 300 cor de cenizas que se solían acumular justamente aquí. Y miren lo que dice el capítulo 2.2, dice: en las fiestas de peregrinación no removían las cenizas, ya que era ornata del altar. ¿Qué quiere decir esto? Ahora entendemos por qué era tan preciado para un sacerdote empezar a limpiar el altar. ¿Por qué? Porque estas cenizas que estamos viendo acá eran como un adorno del altar. Por eso era un honor. Y mientras más grande la montaña de cenizas, era que el Eterno había recibido muchos regalos de su pueblo. Entonces era un gran honor poder retirar esas cenizas de los regalos consumidos para el Eterno. Por eso ahora entendemos que era un gran privilegio para los sacerdotes empezar el servicio, y por eso era un sorteo y que todos querían participar y alguna vez, mientras hacían el servicio, poder empezar a limpiar el altar. Pero miren lo que dice el párrafo 2, dice: pero nunca fueron los sacerdotes negligentes en remover la ceniza. O sea, que los únicos días que trataban de evitar de sacar la mayor cantidad de cenizas eran en los días de las fiestas de peregrinación. Pero durante todo el tiempo, todos los días, sin importar el día que sea, siempre retiraban lo que eran las cenizas del altar. Y ellos eran diligentes. No, ellos no se les pasaba por alto. Y esto nos habla un poco sobre lo que es el servicio, cómo era el servicio en el templo. Era algo ordenado. Nadie podía hacer lo que quería, familia. Todos tenían que cumplir con su función. Y esto es algo bien importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ahora la pregunta es, y vamos a recordar, ¿cuáles son estas fiestas de peregrinación? La fiesta de peregrinación la vamos a ver en Éxodo capítulo 23, del versículo 14 al 17, que nos habla sobre la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la siega, que es Shavuot o Pentecostés, y las fiestas de tabernáculos. Igual lo menciona en Deuteronomio 16, 16, 17. ¿Cuáles son las tres fiestas en las cuales todos debíamos subir? Todo varón debía presentarse delante del Eterno con toda su familia y no presentarse con las manos vacías. Era, recordemos, panes sin levadura, era Shavuot o Pentecostés y Sukkot, las fiestas de tabernáculos. Entonces, durante esas tres festividades, imagínense la cantidad de cenizas que se llegaban a acumular, aún más cuando eran periodos largos de festividades. Porque recuerden que en Pesaj comenzaba la presentación de las primicias, entonces era toda esa temporada de Pesaj, desde primer día de panes sin levaduras hasta Shavuot. Imagínense la cantidad de cenizas que se reunían justamente en este sector. Y aproximadamente nos dicen los sabios que eran alrededor de 300 cor. Y un cor equivale a, recuerden, a 120, 122 litros de unidad de volumen. Bien, o sea, era demasiada
ceniza que se juntaba. Bien, esto es interesante ver cómo ahora los sacerdotes, ellos estaban aquí ordenando, limpiando todo lo que tenía que ver con el altar. O sea, miren toda la preparación que se debía hacer antes de presentar el animal o el corderito de la ofrenda tamid. Párrafo 3 del capítulo 2 dice: luego comenzaban a subir las asas de leñas para regular el fuego del altar. ¿Era toda leña válida para el fuego? Sí, toda leña era válida para el fuego, nos menciona la Mishnah, a excepción de la madera del olivo y de cepa. Sin embargo, su costumbre era emplear mayormente leña de higuera o de nogal o de acebuche. Esa madera de acebuche, de acuerdo a lo que me menciona la Mishnah, era una madera aceitosa. Entonces empezaban a subir los leños que provenían de dos cámaras que están dentro del templo. Miren, vamos a ver un par de estas cámaras. La cámara principalmente de la cual se tomaba la leña para lo que era el altar es justamente una cámara que se encuentra aquí. Miren. ¿Se acuerdan que alrededor del templo hay 4 edificios? 2 al sur, 2 al norte. De los del sur, en el sector suroeste se encuentra la Casa del Tesoro. Y dentro de la Casa del Tesoro se encuentra la Cámara de la Madera, el Deir Haetz. Vamos a ir a esa cámara. Y en esa cámara se va a encontrar, en esta que vemos aquí, se encontraba toda la leña que se usaba para el altar. Miren lo que dice esto, lo vamos a ver en el Tratado Shekalim, capítulo 6.1. Nos menciona de la Mishnah que había este lugar de donde se juntaba la leña, se retiraba la leña para el altar. Dicen, ¿dónde estaba el adicional, o sea, la leña? Hacia el cuarto de la madera, un lishká donde almacenaban toda la madera para el altar, para las pilas de madera. O sea que en este sector era el lugar donde retiraban la madera para empezar a armar los fuegos, o podríamos decir como las fogatas, las hogueras, para iniciar el servicio de la ofrenda tamid. Entonces vamos a volver al sector de las ofrendas. Vamos a volver justamente aquí y vamos a ir al altar nuevamente, familia. Entonces vemos que empezaban a tomar las leñas, las subían por la rampa, empezaban a subir las leñas por la rampa y empezaban a acomodar los fuegos. Bien, nos menciona el capítulo 2.4, el versículo 4 dice: aquel ordenaba el gran fuego. ¿Quién es ese aquel? El que tenía el honor de retirar las primeras cenizas del altar era el que tenía a cargo la organización de los fuegos, quien tenía que armar las pilas de maderas para volver a iniciar los fuegos nuevamente. Y dice, aquel ordenaba el gran fuego, que es justamente el que vemos aquí, enfrente nuestro. Este fuego se encuentra en la esquina sureste del altar, en la parte oriental, disponiendo la parte delantera hacia el oriente, mientras que los cabos de las asas de la leña traseros tocaban la elevación. O sea que se trataba de ubicar, miren la cantidad de cenizas que llegaba a haber dentro del altar, que muchas veces las cenizas llegaban a tocar lo que era la pila del gran fuego de madera. Dice, tocaban la elevación donde se amontonaban las cenizas. Entre las asas de la leña había un espacio vacío para encender allí las astillas. O sea que vemos que se acomodaban los fuegos con esta forma. Bien, con el objetivo de que pudiera haber una muy buena combustión de la madera. Párrafo 5 del capítulo 2 nos menciona: después escogí de allí la mejor leña de higuera para ordenar el segundo fuego para el incienso. Y ese fuego es justamente este que se encuentra en el sector sur-oeste, este que vemos aquí. Y este era el que se usaba, de aquí se tomaban las brasas para el incienso, el que se iba a presentar todos los días en el altar de oro dentro del lugar santo. Al igual que de este mismo lugar, vamos a ver que se tomaba las brasas también para el incienso cuando se cambiaban los panes de la presencia. Dice, después escogí de allí los mejores leños de higuera para ordenar el segundo fuego, que es el que estamos viendo, para el incienso.
frente al ángulo occidental meridional, justamente en donde les decía, el sector sur-oeste. Distante desde el ángulo hacia al norte, 4 codos. En los días de semana ponía leña suficiente que diera aproximadamente 5 seas de ceniza y 8 en Shabbat, ya que allí ponían los 2 cucharadas de incienso de los panes de la proposición. Luego volvían a colocar en el fuego los miembros de los animales sacrificados y las piezas de grasa que no habían sido comidas en la tarde anterior. Encendían los 2 fuegos, descendían y se iban a la cámara de los sillares. O sea que, miren lo que hacían. Encendían este fuego, que es el que era para el incienso, y también encendían el fuego que vemos aquí, este pequeño. Este fuego pequeño es la llama eterna. Ese fuego nunca debía apagarse. Y cuando se apagaba, tomaban fuego de una cámara que se llama la cámara de la chispa, que se encuentra justamente aquí enfrente nuestro. Esta cámara que vemos ahí, esa puerta grande que se encuentra en el sector noreste, que es el Beit Hanisot o la cámara de la chispa. Tomaban una chispa y prendían ese fuego que está ahí. Entonces, una vez que ellos terminaban de completar el encendido de los fuegos, dice que descendían tanto el que inició la limpieza como los ayudantes, descendían y se van a la cámara de los sillares. Y la cámara de los sillares se encuentra dentro de lo que es el Liskat Hagasit, central el Liskat. ¿Cuál es la cámara de los sillares? Esta es una gran pregunta y esto es que lo vamos a responder ahora, familia. Miren, la cámara de los sillares era en Tratado Midot, capítulo 5, párrafo 4. Vamos a ver qué nos dice. La cámara del sur eran las cámaras de la leña, la cámara del exilio, la cámara de los sillares, y empieza a hablar de todas las cámaras que estaban al lado sur del templo, que están dentro de los edificios que están en el lado sur. Dice, la cámara de los sillares tenía su sede el gran Sanedrín de Israel, que juzgaba a los sacerdotes. En la cámara de los sillares tenía la sede el gran Sanedrín de Israel, que juzgaba a los sacerdotes. Si en un sacerdote era encontrado algo inhabilitante, se vestía de negro, se cubría de negro, salía y se iba. O sea, miren, esto nos está dando más detalle de cómo era el servicio del templo. Todos los sacerdotes tenían que pasar por una inspección, en donde si había algo inhabilitante, se vestía de negro y salía. Y se iba a su casa. Si no se encontraba en él nada inhabilitante, se vestía de blanco, se recubría de blanco, entraba y ministraba con sus hermanos, los sacerdotes. Celebraban una fiesta por no haber hallado nada invalidante en la generación de Aarón. El sacerdote, así solían decir, bendito sea Dios, bendito sea, que no se ha encontrado defecto en la generación de Aarón. Bendito sea el que escogió a Aarón y a sus descendientes para servir al Señor en la casa del Santo de los Santos. Miren esa reverencia, familia, y miren cómo era todo el proceso, todo lo que incluía esta ofrenda. Hasta estamos descubriendo que eran inspeccionados los sacerdotes. Tenían que cumplir con todas las condiciones de pureza ritual y pureza moral, familia. Bien, entonces ahora ya sabemos que había una cámara, de acuerdo a lo que nos dice Tratado Midot 5.4, nos menciona que hay una cámara que justamente se encuentra aquí en este edificio, que es el Sanedrín, que es justamente este lugar. Entonces, una vez que ellos terminaban de hacer todas sus funciones en el altar, de limpiarlo, de acomodar los fuegos, de terminar de quemar las piezas de los animales cuando si quedaban del día anterior, entonces, ¿qué hacían? Ellos descendían y se venían a este lugar. Y ahí terminaba la función de limpieza del altar durante el servicio de la mañana. Estamos viendo todo esto sobre el servicio de la mañana. Y esto se va a repetir en la tarde. Nos menciona vamos ahora sí al capítulo 3.
Capítulo 3, párrafo 1 nos menciona lo siguiente. El encargado le decía, venid y echad las suertes para ver a quién le toca realizar la inmolación. Recién ahora, miren familia, después de que acomodaron todo el altar, recién ahora se va a echar la suerte, la segunda suerte, o sea, se hace un segundo sorteo para que para escoger a quién va a inmolar, dice, a la ofrenda tamid, a quién asperjará la sangre, quién limpiará las cenizas del altar interior, a quién se les da la del calendario, de candelabro, a quién subirá a la rampa las porciones de purificación, quién subirá la cabeza y la pierna derecha, las dos patas delanteras, las nalgas, las piernas izquierda, el pecho y el pescuezo, los dos costados, las entrañas, la harina fina, las tortas, y estas son las tortas que vimos que en el capítulo 1 que se empezaban a preparar durante todo este proceso que estamos nosotros viendo de limpieza del altar, y el vino, la libación. Echaban suertes y tocaba a quien le tocaba. En total, de acuerdo a lo que podemos ver en el listado, porque se encuentra en el Tratado Yomá, el listado de la cantidad de sacerdotes que se necesitaban ahora para manipular la ofrenda, era un total de 13 Kohanim, de 13 sacerdotes. Miren, algo bien interesante, y aquí vamos a descubrir algo más de lo que era echar las suertes. Ya vimos cómo se hacía en el capítulo 1. De la misma forma que era, recuerden que se ponían todos los sacerdotes alrededor del encargado, se decía un número y empezaban a contar los dedos. Cada vez que veamos que en el templo se echaba una suerte o se escogía a suerte, se hacía de la misma forma. Pero miren esta información que quiero compartirles con respecto a lo que era echar suertes. En el Tratado Yomá, que habla sobre lo que es el día de Yom Kippur, cómo era el servicio de Yom Kippur en el templo, nos da un poquito más de amplitud sobre lo que eran las distintas funciones de los sacerdotes a la hora de presentar la ofrenda tamid. Yomá capítulo 2, párrafo 1 dice, antiguamente, y ahora nos va a explicar el por qué se echaba suerte, por qué se escogía de la forma que hemos estado viendo que se escogía en el capítulo 1. Porque miren lo que dice, antiguamente todo aquel que deseaba retirar las cenizas del altar podía hacerlo. Cuando eran muchos, corrían, subían la rampa del altar y todo el que adelantaba a su compañero 4 codos adquiría el derecho de retirar las cenizas. Si llegaba 2 al mismo tiempo, el inspector le decía, alzado el dedo, ¿cuántos alzaban? 1 o 2. Pero en el templo no se alzaba jamás el pulgar. Ahora vemos que antes de que se echara suertes, nos menciona el Tratado Yomá capítulo 2, que era como una competencia que hacían entre los sacerdotes. Capítulo 2.2 del Tratado Yomá. Se cuenta que una vez quedaron 2 iguales al correr y subir la rampa, y uno de ellos empujó al compañero, que cayó y se rompió una pierna. Cuando el tribunal, el Sanedrín, recuerden ahora ya sabemos dónde se reunía el Sanedrín y cuál era la función del Sanedrín que estaba justamente dentro del templo, era inspeccionar, dirimir todo lo que tenga que ver con los sacerdotes y el servicio del templo, familia. Entonces vemos que ahora que dice en el Tratado Yomá 2.2, cuando el tribunal se apercibió del peligro, entonces ya sabemos dónde estaban y quiénes eran los del tribunal. A qué estaban expuestos, dispuso que la limpieza del altar se hiciera por suertes. Ahora sabemos por qué ahora se escogía de la forma que hemos aprendido. Se echaba allí 4 servicios o suertes se echaban o se hacían 4 sorteos. Y era la primera suerte. ¿Cuál era la primera suerte? El de limpiar el altar. Yomá 2.3 dice, la segunda suerte, que es justamente la que estamos nosotros ahora viendo, que habla el capítulo 3, párrafo 1, dice lo siguiente, del Tratado Tamid. En el Yomá dice, la segunda suerte, quien habría de sacrificar, quién asperjar, quién limpiar el altar interior, quién asear el candelero, quién subir las partes de los animales sacrificados a la rampa del altar, la cabeza y las piernas. O sea, nos está mencionando que hay un sacerdote por cada uno de estos pasos que hay que cumplir. El pecho y el pescuezo, los dos laterales, o sea, mire, por cada pieza del animal va un sacerdote.
además del que lleva el vino, las tortas y la harina. 13 sacerdotes adquirían, dice el Tratado de Yomá, este derecho. O sea, miren familia la cantidad de sacerdotes que se necesitaban para presentar un cordero, familia. Eran 13 sacerdotes. Ben Asai dijo, delante de Rabí Akiva, el nombre de Rabí Yehoshua se ofrecen según el modo de su movimiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cómo se presentaban, hay un orden. Y de acuerdo a cómo se presentaba o se echaba la suerte, entonces ese era el orden que iba a cada uno a cumplir su función. El que salía primero es el que primero hacía su función, el segundo, y así sucesivamente hasta cumplir los 13 pasos que iban a cumplir estos sacerdotes. Yomá 2.4. La tercera suerte. Ahora vamos a ver que hay una tercera suerte, que era que se llamaba a los sacerdotes jóvenes o a los sacerdotes que nunca habían presentado el incienso, para echar la suerte para quien presenta el incienso en el templo, en el lugar santo. Y la cuarta suerte era para que jóvenes y ancianos echaban la suerte entre ellos, o sea, los sacerdotes que nunca habían participado del servicio y los que ya habían participado, para que escoger a quién subía las partes de los animales a la rampa. Entonces vemos que en el servicio del Tratado Yomá, durante la mañana se echaban 4 suertes. Lo mismo se hacía por la tarde, familia. Entonces vemos que ahora en el capítulo 3 del Tratado Tamid, párrafo 1 nos menciona justamente eso. Y miren familia, lo interesante que necesitamos estudiar los tratados de la Mishnah. Porque un tratado me lleva a otro y me da más amplitud. Y ese que me da más amplitud me va a llevar seguro a otro y me va a ayudar a comprender, a dimensionar realmente lo que era el servicio del templo. Entonces, en este lugar era el lugar donde se echaba, acá estamos hablando sobre la segunda suerte, se escogía a los 13 Kohanim que van a manipular y presentar la ofrenda Tamid en la mañana. Y en el verso 2 dice lo siguiente: el encargado les decía, salid y mirad si ha llegado la hora de la inmolación. ¡Wow! Esto nos va a dar un punto, o más que nada una referencia de contexto tiempo. ¿Por qué? Porque miren lo que dice. Si había llegado el que había salido a mirar, decía, luce la luz. Matías ben Samuel dice, ¿está iluminado la parte oriental hasta Hebrón? Aquel respondía, sí. O sea que miren, todo lo que hemos visto desde la segunda suerte hacia atrás, desde la preparación del altar hasta la segunda suerte, todo esto se hacía antes del amanecer, familia. Y recuerden que Israel tiene una particularidad. Israel tiene estaciones. Tiene 4 estaciones. Otoño, invierno, primavera, verano, otoño, invierno. O sea, tiene distintas fases en el año. Y obviamente sabemos que depende de la altura del año y depende de la estación del año, el amanecer puede ser o a las 5 de la mañana, o puede ser a las 6 de la mañana, o en invierno puede ser un poco más tarde. O sea que el horario era todo lo que estábamos viendo que se hacía antes de que todo lo que era la limpieza del altar, la preparación de los sacerdotes, entonces nos está hablando que era muy de madrugada, familia. Y dependiendo de la altura del año, el alba podía haber sido a las 5, 6 o 7 de la mañana. Por ejemplo, hoy aquí en Argentina estamos en invierno y está amaneciendo el alba aproximadamente entre las 7 y 7 y media de la mañana. Y en el verano es entre las 5 y 5 y media de la mañana. Algo muy similar sucede en Israel. Entonces vemos que en el Tratado Tamid, capítulo 3.2 nos menciona que, bueno, se echa la suerte, ahora tienen que esperar para iniciar todo el protocolo de la manipulación de la ofrenda, de lo que es escoger el animal, manipular la sangre y presentarlo en el altar, tiene que ser cuando empiece a haber luz. Y Matías ben Samuel, ¿quién era Matías ben Samuel? Recuerden lo que vimos en el Tratado Shekelim, capítulo 5.1, en el capítulo 1 del Tratado Tamid. Era el encargado de la suerte.
Y él les decía, ha salido el sol, ya hay luz, se ha iluminado hasta el oriente, hasta Hebrón, que era una localidad, y el que salía a fijarse dice, sí. Entonces, ahora vamos al párrafo 3 del capítulo 3, que dice, luego les decía, salid y traer un cordero de la cámara de los corderos. La cámara de los corderos se encontraba en el ángulo noroccidental. Entonces, una vez que se decía, ya se había testigos y se declaraba que ya estaba amaneciendo, entonces salían, obviamente recuerden que primero tienen que pasar por aquí todos los sacerdotes, que es básicamente hacer su purificación de las manos y los pies, y después salían ya a ubicarse en sus posiciones. Pero la primera función era que el que tenía a cargo de degollar o inmolar o digamos degollar el animal, tenía la primera responsabilidad de ir y retirar el cordero, vamos a ir por aquí, de la cámara del cordero, a escoger el corderito para la ofrenda de la mañana. Y recuerden que en el capítulo 1 de la ofrenda Tamid pasamos por ese lugar. Entonces se dirigían hacia el edificio que se encuentra en el sector noroeste, que es justamente aquel que está allá. Y en la primera cámara, en la primera parte del edificio, se encontraban, ¿recuerden cuántas cámaras había? Había 3 cámaras. Una de estas cámaras era la cámara de los corderos, que es esta justamente aquí. Miren, aquí es donde se guardaban o estaban los corderitos esperando a ser ofrecidos en la ofrenda Tamid. Y wow, el cuidado que había de estos animales, dicen los sabios, que se les daba de beber en cuencos de oro. Y se los inspeccionaba no una, sino 2 hasta 3 veces inspeccionaban estos animalitos, porque tenían que estar perfectos. Entonces vemos que aquí se encontraba, en el edificio que se encuentra en el sector, miren, justamente estamos aquí, en el sector noroeste, en la cámara de alojamiento, se encontraba, dentro de esa cámara, se encontraba la cámara de los corderos. Y ahí estaban los corderitos esperando a que fuera su turno para ser presentados en el altar. Entonces dice que en el párrafo 3.3 del Tratado Tamid dice, salid y traer el cordero de la cámara de los corderos. Ya sabemos dónde estaba la cámara de los corderos, justamente aquí. Allí había 4 cámaras, la cámara de los corderos, la cámara de los sellos, que es justamente esta que está aquí a nuestra espalda. Esta es la cámara de los sellos. Y la cámara, dice que también está la cámara de los sellos, la cámara del fuego, que es la cámara donde, recuerden, dormían los sacerdotes, donde iniciamos el recorrido del templo, y la cámara donde eran hechos los panes de la proposición, que es justamente este lugar que tenemos aquí. Este era la cámara donde se preparaban los panes de la preposición. Y esto lo vamos a encontrar en el Tratado Midot, capítulo 1, párrafo 6. Entonces, de aquí dice que tomaban el corderito, ya sabemos en dónde estaban los corderitos, dónde eran inspeccionados los corderitos, y dicen que iban a la cámara de utensilios. Ahora, miren, mientras los sacerdotes que estaban encargados de inmolar el animal, de tomar la sangre, de degollarlo, de despiezarlo, despostarlo, mientras ellos estaban haciendo esto, al mismo tiempo dice que había un grupo de sacerdotes que se dirigía a la cámara de los utensilios y traían de allí 93 utensilios de plata y de oro. Al cordero que iba a servir para el sacrificio cotidiano le hacían beber de un recipiente de oro. Miren lo que dice, de un recipiente de oro, a pesar de que ya había sido inspeccionado en la vigilia. Lo inspeccionaban de nuevo a la luz de las antorchas. O sea que mínimamente lo inspeccionaban 2 veces. Y mientras se inspeccionaba el animal, mientras venían a buscarlos, había otro grupo de sacerdotes quien se encargaba de buscar lo que eran los utensilios. Y dice que eran alrededor de 93 utensilios
que se disponían para lo que era el servicio de la ofrenda tamid. Vamos a ir a la cámara. Recuerden, todo esto está sucediendo al mismo tiempo. Mientras aquí escogían el corderito, se iban otro grupo de sacerdotes, se dirigían hacia el sector suroeste, que es justamente este lugar que estamos acá, que es la casa del tesoro, el Beit HaOtzrot, y dentro de este lugar no se encuentra la cámara de los utensilios. Vamos a entrar a la tesorería. Miren lo que dicen con respecto a la cámara de los utensilios. En el Tratado Shekelim, capítulo 5-6, nos menciona: en el templo había dos cámaras, la cámara de los secretos y la cámara de los utensilios. En la cámara de los secretos, los temerosos del pecado depositaban en secreto sus donaciones. ¡Wow, familia! Hay otro lugar, hay una cámara en donde las personas se dirigían a llevar donaciones de forma secreta. Y los pobres de una buena familia, o sea, familias que tenían honor, a pesar de que estaban en una situación de escasez, tenían honor, se sustentaban a costa de ellas. En la cámara de los utensilios dejaban los utensilios todos los que querían hacer una donación voluntaria. Cada 30 días los tesoreros la abrían, todo utensilio que allí encontraban necesario para el tesoro del templo lo dejaban. El resto era vendido y su valor era revertido o regresaba a la cámara del tesoro del templo. ¡Wow, familia! Esto es increíble, porque esto nos está enseñando a cómo funcionaba la administración del templo. Otro tema para estudiar. Pero aquí hay algo bien interesante, porque vemos que dentro de la cámara del tesoro se encuentran dos cámaras. La cámara de los secretos, en donde las personas llevaban de una forma voluntaria una ofrenda, una donación, y que de esa misma ofrenda y donación se le daba el privilegio a una familia pobre que obviamente tuviera honor, que sean honrados, que no sacaran más de la cuenta, sino que tomaran lo que necesitaban, podían ir y retirar y podían ser sustentados a través de las ofrendas del templo. Igual que aquel que quería donar un utensilio, la casa del tesoro, si veía que lo necesitaba, se ponía al servicio en el templo. Si no lo necesitaba, se vendía, y ese dinero servía ¿para qué? Para el sustento y más que nada para el mantenimiento del templo, de las ofrendas que eran también comunitarias. O sea, todo eso, miren cómo la administración del templo, cómo el Eterno proveía, no solo para el templo, sino que también proveía para las familias necesitadas, pero esas familias tenían que cumplir con una condición. Dicen que tenían que ser buenas familias, por más que fueran pobres, dice, de buena familia se sustentaban a costa de ellos, o sea, familias honradas, que en la pobreza tomaban lo que necesitaban. Y esto era todo un ciclo de justicia y bondad. Y esto nos está enseñando que el templo es un microcosmo del reino del Eterno y de la equidad del Eterno. Entonces vemos que había una cámara, que era la cámara de los secretos y la cámara de los utensilios. Vamos al templo. En el templo vamos a ir a este lugar, como nos menciona que podía entrar cualquier persona, podemos cruzar esta puerta, y esto es algo bien interesante con estos edificios. Estos edificios, como les mencionaba, estaban divididos en dos. Este sector que está aquí era un sector solamente que podían estar los sacerdotes. Pero al cruzar esta puerta, vamos a ver que allá arriba hay unos marcadores, son marcadores de perímetros de santidad, en donde marcan que de este marcador hacia este lado es un nivel más santo. De ese marcador hacia el otro lado es un nivel menos santo. Es un lugar un poco más común. Y dice que en este lugar habían distintas cámaras. En una era la cámara de los secretos, en donde venían y dejaban donaciones también voluntarias. No era solamente en los cofres que había en el atrio de las mujeres, sino que también en estas cámaras. Y había esta cámara que vemos acá, que es la cámara de los utensilios. De aquí se almacenaban y también se recibían donaciones de los utensilios que eran usados para el servicio del templo. Y esto como lo leíamos en el Tratado Shekelim, capítulo 5, párrafo 6. Entonces dice que tomaban los utensilios
y estos eran los que eran llevados al lugar de donde se iba a manipular la ofrenda. Pero hay algo bien interesante porque dice que eran 93 utensilios. Miren, en otro recurso que habla sobre el templo, que se llama The Original Second Temple, del Rav Yoav Elam, da una información un poquito más amplia sobre los distintos utensilios que se usaban. Y nos menciona justamente que al oeste de la rampa principal habían dos mesas, una de plata y otra de mármol. En la mesa de plata los Kohanim colocarían los 93 vasijas utilizadas en el servicio del sacrificio diario. O sea, miren la cantidad de utensilios que había. Estas 93 vasijas eran en realidad 3 conjuntos de 31 vasijas, ya que el Beit Hamidash tenía a mano 2 copias de seguridad de cada una de estas vasijas. Miren la organización que había en el templo, excepto los altares. En caso de que uno de los originales, o sea, de los utensilios originales, no fuera apto para su uso, la siguiente es una lista de los 31 utensilios. O sea, miren, tenían 3 copias, tenían el original y 2 copias más. Si un cuchillo, el original, perdía filo, lo dejaban a un lado y tomaban el de una copia. Si es el de la segunda copia no funcionaba, estaba también sin filo, lo dejaban a un lado y tomaban el tercero. Siempre estaban preparados, familia. No se podía demorar el servicio tamid. No se podía estar esperando a que vamos a sacarle filo. No. Todo estaba organizado de tal forma que debía ser algo rápido y práctico y no generar caos dentro del servicio. Y miren la cantidad de utensilios. Aquí tenemos una representación gráfica y todo esto era lo que se usaba para la ofrenda tamid. Y acá hay un listado que menciona el Rav Joal, que habla sobre todo lo que eran los utensilios. Mire, 2 vasos medidores para los productos secos, vasos medidores para los líquidos de distintas medidas, cuchillos de distintas medidas, uno para degollar, otro para cortar carne, otro para quitar grasa, un cuchillo para picar huesos y cortar grandes trozos de carne. O sea, miren la cantidad de cosas que se usaba. El utensilio número 13, un recipiente receptor de forma de cono para recoger la sangre. El 14, copa de oro. Bien, hay un montón de utensilios. Y todos estos eran utilizados en la ofrenda tamid. Y todo esto nos menciona que eran llevados al altar, a un sector cerca del altar, en donde estaban dispuestos para que ahora comenzara realmente el proceso de poder manipular el animal, de poder tomar su sangre y presentarlo en el altar. Entonces, vemos que dice que tomaban los utensilios, en el 3.3 dice que tomaban los utensilios y obviamente también dice que cómo cuidaban a este corderito. Párrafo 4 del capítulo 3 del Tamid dice, iban a la cámara de los utensilios y traían de allí 93 utensilios. Bien, y los eran de plata y de oro. Párrafo 5. A quien tocaba inmolar el cordero del sacrificio cotidiano, lo llevaba y lo llevaba hasta el lugar de la inmolación. O sea, vamos a volver ahora a la cámara de los corderos, porque todo esto, familia, está sucediendo al mismo tiempo. Esto sucede todo al mismo tiempo. Entonces vamos a volver a la cámara de los corderos. Acá estamos en la cámara de los corderos y dice que una vez que ya estaba escogido y también los sacerdotes estaban viniendo con los utensilios, dice que ahora el encargado de inmolar el cordero, quien iba a hacer el acto de degollamiento o sejitá, dice que tomaba el cordero y lo llevaba hasta el lugar de la inmolación. Ahora vamos a ir a ese lugar. Tomaba el corderito, lo sacaba por aquí, lo llevaba por aquí y lo lleva, dice, hasta el lugar de la inmolación. El lugar de la inmolación se encuentra justamente en el sector noreste del templo. Es justamente este sector de acá. Este sector donde vemos estos lugares, estas piedras que vemos aquí, estos sectores aquí que vemos aquí y estas mesas, era el lugar donde ahora venía y traían el corderito. Se ubicaban como en este sector. Y vamos a ver qué más dice. Dice, aquí tocaba, a quien le tocaba inmolar el cordero del sacrificio cotidiano, lo arrastraba y lo llevaba hasta el lugar de la inmolación.
Y aquellos a quienes tocaba llevar las porciones sacrificiales iban detrás de él, iban acompañando al que iba a hacer el acto de Shejitá. El lugar de la inmolación se encontraba en el lado norte del altar, justamente en donde estamos parados, lado norte del altar. Este es el lado norte. Dice, en el lado norte del altar, allí había 8 pilares pequeños, sobre los cuales se asentaban unas tablas de madera de cedro. En ellas estaban fijados unos garfios de hierro. Entonces vamos a hablar un poquito sobre este sector, familia. Dice que en este sector era el sector donde se inmolaba el animal, era el sector donde se manipulaba el animal, y dice que había mesas de mármol y que había estos pilares con maderas de cedro y que en cada uno de estos pilares había ganchos de hierro. Vamos a ver aquí justamente así, miren. Esto es lo que una vez que ya era manipulado la sangre del animal, lo colocaban en esa posición, ¿bien? Dice que lo llevaban a este lugar y miren, ya hay algo que hay unas evidencias que quiero mostrarles, familia. Lugar de la inmolación. Tenemos que ir al Tratado Midot, capítulo 3, párrafo 5, en donde dice, en la parte norte del altar había anillos, 6 órdenes con 4 anillos cada uno, que eso lo vamos a ver ahora enseguida. Algunos dicen 4 órdenes de 6 anillos cada uno. En ellos degollaban a los animales del sacrificio. El lugar de la inmolación se encontraba al norte del altar. Allí había 8 pilares pequeños sobre los que se asentaban unos tablones de madera de cedro. En ellos estaban fijados unos garfios de hierro, teniendo cada tablón 3 órdenes de garfios, de los cuales colgaban a los animales sacrificados. Estos eran degollados luego sobre una mesa de mármol que había entre los pilares. Y eso es lo que estábamos viendo justamente acá, familia. Bien, vamos a volver aquí. Y hay un precedente bíblico que quiero que tengan presente, familia, que habla sobre este sector del templo, sobre el lugar de degollamiento y sobre estos garfios. Cuando vamos a Ezequiel capítulo 40, del versículo 40 al 43, dice lo siguiente. A un lado, por fuera de los gradas, a la entrada de la puerta del norte había 2 mesas. Y al otro lado, que estaba a la entrada de la puerta, 2 mesas. 4 mesas a un lado, 4 mesas al otro. Al otro lado, junto a la puerta, 8 mesas. Y son las 8 mesas que estábamos viendo justamente aquí, familia. Entonces vemos que dice que hay 8 mesas, sobre las cuales degollaban las víctimas. Las 4 mesas para el holocausto eran de piedra labrada, de un codo y medio de longitud y un codo y medio de ancho, y de un codo de altura. Sobre esta pondrían los utensilios con que degollaron el holocausto y el sacrificio. Adentro, dice, ganchos de un palmo de mano dispuestos alrededor sobre la mesa la carne de las víctimas. Y aquí Ezequiel, ¿qué nos está describiendo, familia? Justamente nos está describiendo este sector del altar, donde se preparaba el animal para presentarlo digamos, en el altar. Y dice que habían unos anillos en el Tratado Midot, que justamente son estos anillos que vemos aquí, que es a donde se traía el animal una vez que venía de la cámara de los corderos, lo traían y lo ubicaban en este sector, justamente en este anillo, en el segundo anillo del lado norte del altar, mirando hacia el pórtico del templo. Bien, entonces hasta ahí cumplía la función el que tenía que traer todo lo que tenía que ver con el degollamiento. Y dice que también había mesas. Dice que estas mesas eran varias y que eran de mármol. Y algo interesante que encontré, que quiero compartirles, es que en el Tratado Shekelin, capítulo 6.4, nos menciona que había un total de 13 mesas de mármol, 8 en el sector de donde estábamos justamente parados, donde se manipulaban los animales y las vísceras. En la parte occidental de la rampa había 2, una del mármol y la otra de plata, que era, recuerden, donde se colocaban los utensilios para la ofrenda tamid. En la de mármol se colocaban las partes de las víctimas, sobre la de plata los utensilios de culto. Había otras 2 en el pórtico, en el interior. Al entrar al lugar santo habían 2 mesas adicionales más, junto a la entrada del templo. Una era de mármol y la otra era de oro.
Sobre la del mármol se colocaba el pan de la proposición cuando era introducido y sobre la de oro cuando era sacado, ya que en las cosas sagradas se adecúa el subir de grado, no de descender. Había además una mesa de oro en el interior, sobre las que se colocaban permanentemente el pan de la proposición. O sea, miren la cantidad de mesas que había en familia y todas tenían una función distinta y se respetaba la función de cada mesa. Entonces aquí vemos cómo en la mesa había distintas mesas. Entonces vemos que hay 8 mesas de este lado y dice también que hay unas acá en el lugar del altar. Vamos a ir por acá, pero teniendo siempre en cuidado, y esto es parte del protocolo en el templo, familia, que nunca se le da la espalda al edificio del templo, nunca, porque representa la presencia del Eterno, la presencia del Rey, y nunca se le da la espalda. Entonces vamos a cumplir ese protocolo a pesar de que estamos en un recorrido virtual. Y justamente, si vemos aquí, hay 2 mesas. Estas mesas, una era de mármol y la otra era de plata, en donde en una se colocaba en la de mármol las piezas de los animales antes de subirlos a la rampa y en otra los utensilios para el servicio de la ofrenda tamid. Entonces, ahí ya vemos todo esto. Miren, todo esto está pasando al mismo tiempo, familia. Miren la cantidad de movimientos que había dentro del servicio, dentro del altar, y que tenían que evitar que se estuvieran chocando. Por eso había un orden, por eso había todo un tiempo, había tiempos marcados, familia. Miren lo que dice en el párrafo 7. Iba al portillo, ahora dice, perdón, en el 6 dice, a quien les había tocado en suerte limpiar la ceniza, ahora miren, hasta aquí, y vamos a quedarnos aquí, familia. Vamos a ir rápidamente y teniendo cuidado de no darle la espalda a la presencia del Eterno, al edificio del templo. Vamos a volver al sector de inmolación. ¿Por qué? Porque el que inmolaba no lo inmolaba en el tiempo que él quería. Él tenía que esperar ciertas señales que había dentro del servicio para él iniciar en el tiempo correcto para que se pueda manipular la sangre de la forma correcta y presentar el animal de la forma y en el tiempo correcto. O sea, es hacer cosas en la forma correcta y en el tiempo correcto, como dice nuestro More Rafi. Entonces miren lo que dice. Una vez que se posicionaba aquí el sacerdote, ya habían traído los utensilios, ya vimos dónde estaban esos utensilios, dónde era el lugar del inmolamiento, dónde se iba a degollar el animal. Entonces ahí vamos a quedarnos unos segunditos, vamos a dejar ahí, no vamos a seguir explicando cómo era el proceso, porque es necesario ahora ver algo que estaba sucediendo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque mientras sucedía todo esto de traer los utensilios y acomodar el animal, dice que a quienes le había tocado la suerte de limpiar las cenizas del altar interior, o sea, del altar de incienso, y el candelabro, se adelantaban, llevaban en sus manos 4 utensilios, un jarro y 2 llaves, dice, que llevaban un cuenco, una cuchara, un jarro y 2 llaves, dice. Ok, ¿qué quiere decir? Que detrás de ese velo hay puertas. Entonces nos está diciendo que llevaban los utensilios para limpiar lo que era el altar del incienso y la menorá, y además llevaban 2 llaves. El cubo se asemejaba a una gran medida que se contenía 3 cob de oro, mientras que el que contiene 2 cob y medio. El jarro se asemejaba a una ánfora de oro. 2 llaves, una tenía que bajar hasta las axilas, dice. Interesante, ¿no? Con la otra se abría la puerta directamente. O sea, miren, hay 2 llaves y cuando dice que había una que había que bajar hasta las axilas, quiere decir que había una cerradura que el sacerdote tenía que meter su mano hasta llegar a este punto, a la axila. Y recién ahí abrir la puerta. Y por eso que, wow, y esto no está hablando de todo el sistema de seguridad del templo, familia. Entonces vamos a hacer este recorrido. Dice que mientras acá se preparaba todo para inmolar el corderito, tomaban los utensilios los que estaban encargados de la limpieza del altar de incienso y de la menorá, cruzaban el velo, vamos a cruzar por aquí, y hay una puerta.
Y esta puerta es la que nos va a dar acceso hacia el lugar hasta el lugar santo, familia. Este es lo que nos va a dar ese lugar donde está la menorá, donde está el altar del incienso y la mesa de los panes. Párrafo 7 dice, iba al portillo septentrional. La puerta grande tenía dos portillos, uno al norte y otro al sur. Vamos a alejarnos un poquito y vamos a ver que este es el portón, la puerta grande. Dice que había una puerta pequeña hacia el norte, que es justamente esta puerta que vemos aquí. Disculpen. Esta puerta que vemos aquí es la que se encuentra al norte, esa que está ahí. Y después nos menciona que hay una hacia el sur, que es esta que se encuentra aquí. Y esta es bien particular, esta puerta, porque dice que la puerta del sur nadie entró, jamás nadie entró por esa puerta. Esa puerta estuvo cerrada siempre, desde el primer templo, siempre estuvo cerrada. Nadie entró por ahí, dice. Lo que fue dicho expresamente por Ezequiel. Y esto lo dijo en el capítulo, acá lo vamos a tener aquí, capítulo 44, del párrafo 1 al 3, nos menciona que había una puerta que nadie entró por esa puerta. Dice, me volvió después hacia el pórtico exterior del santuario, que miraba al oriente, estaba cerrado. Y Adonai me dijo, este pórtico permanecerá cerrado, no se lo abrirá y nadie pasará por él, porque él ha pasado a Adonai, el Dios de Israel. Wow. Y quedará pues cerrada. Pero el príncipe sí podrá sentarse en él para tomar su comida en presencia de Adonai. Entrará por el vestíbulo del pórtico y por el mismo saldrá. O sea, wow, esta puerta no se va a abrir hasta la llegada del Mesías. Hasta que la presencia del Eterno vuelva a reposar dentro del templo. ¿Por qué nos dice esto? Nos dice porque aquí fue por donde se da a entender que por este lugar fue por donde entró la presencia. Recuerden, cuando Salomón termina de construir el templo, dice que la presencia del Eterno descendió, que nadie podía entrar al templo. Por eso los sabios dicen, y por eso miren lo que entiende Ezequiel, que por ahí entró la presencia del Eterno. Y esa puerta no se abrirá hasta los tiempos futuros. ¿Bien? Entonces vemos que dice que esa puerta no podían entrar, nadie la podía usar. Entonces, los sacerdotes que tenían que ingresar y estas puertas estaban cerradas, ahora tenían que abrirlas, tenían que entrar por este portillo en el sector en el sector norte, entrar. Y vemos que dentro de las paredes del templo, dentro de las paredes habían más cámaras, familia, por donde podían circular los sacerdotes sin tener que entrar en el lugar santísimo o en el lugar santo. Esto después lo vamos a recorrer, si el Eterno nos permite, cuando hagamos una serie de estudios sobre el tratado Mitot. Pero nos vamos a dirigir ahora hacia el sector sur, en donde se encuentra esta puerta. Y esta era la puerta en la que tenían que poner las llaves que entraba hasta las axilas. Una vez que hacía eso, abría esta puerta y ahora está entre dos puertas que dan acceso al lugar santo. Y aquí es donde ellos abrían las puertas. Y miren lo que dice en el capítulo. Dice, vamos a terminar de leer el capítulo 3.7 del Tamid. Dice, cogía la llave y abría el portillo, lo que acabamos de hacer. Entraba a la estancia y de allí al santo hasta que alcanzaba la puerta grande. Llegaba a la puerta grande, retiraba el cerrojo y los candados y abría. Aquí a quien tocaba inmolar el cordero, no lo inmolaba en tanto no oía el estrépito de la puerta grande al abrirse. O sea, miren, todo estaba cronometrado en el servicio del templo. Hasta el mínimo ruido sabían qué es lo que significaba. Entonces, cuando abrían estos pórticos, estos portones que daban acceso al lugar santo, cuando sonaban las puertas, dice que al escuchar ese sonido, recién en ese momento, el que estaba por inmolar degollaba el animal. Párrafo 8 dice, desde Jericó se podía
percibir el estrépito de la puerta grande cuando se abría. Desde Jericó se podía oír el sonido del magrefa. El magrefa, de acuerdo a lo que me menciona la Mishnah, era un instrumento que sonaba muy fuerte. Dice que era como un instrumento de cuerda. Desde Jericó se podía oír el estruendo de la máquina de madera hecha por Beir Kitin, que era la máquina que tomaba el agua para el Kior. Desde Jericó se podía sentir la voz de Gabini, el pregonero. Y familia, ¿se acuerdan quién era Gabini el pregonero? Lo vimos en el capítulo 1. Era el gallo, al que se le daba el título de gallo. O sea, imagínense la acústica que tenía el templo, que cualquier sonido, dice que los sabios, se escuchaba hasta lo que era Jericó. Dice Gabini el pregonero, desde Jericó se podía escuchar el sonido de la flauta, desde Jericó se podía entreoír el sonido del tímpano, desde Jericó se podía captar la voz de los cantos. ¡Wow! Y eso lo vamos a ver ya en el último capítulo de Tamid. Vamos a hablar sobre la alabanza en el templo. Desde Jericó se podía sentir el clangor del shofar. Y hay quien decía que incluso la voz del sumo sacerdote cuando invocaba el nombre divino en el día de expiación se oía desde Jericó. Desde Jericó se podía percibir el olor del perfume cuando estaba siendo preparado. ¿Qué cosa? El incienso. Rabí Eliezer ben Daglai refiere que su familia tenía cabras en el monte de Migbar y que comenzaba a estornudar cuando percibía los olores de los perfumes al momento de su preparación. ¡Wow, familia! Esto es increíble ver que el templo, todos los sonidos, los aromas del templo se percibían hasta Jericó. Ahora es la pregunta, ¿cuántos de nosotros sabemos dónde queda Jericó? ¿En qué parte está Jericó? Para tener una dimensión, y esto es bien interesante, y esto es algo que los animo a que investiguen sobre la topografía y la geografía de Israel. Porque esto nos va a ayudar a entender muchas cosas. Y principalmente, a cuando leemos esto, nos va a dar una dimensión hasta dónde se podían escuchar estos sonidos. Miren, tomé esta foto satelital desde Google Maps de Israel. Miren, aquí está, voy a correr hasta aquí. Aquí está Jerusalén, familia. Aquí está Jerusalén. Y aquí está Jericó. En auto hay 40 minutos. En distancia, casi 40 kilómetros. 39,7 kilómetros. Aquí hay una fotito un poquito más grande. O sea que dentro de esta circunferencia, de esta circunferencia o un radio de 40 kilómetros, se podía escuchar el sonido de el Gabini, el sonido del abrir de las puertas. O sea que todo el mundo, nos da a entender que todo el mundo conocía los sonidos y percibía y podía saber en qué tiempo estaban sucediendo o qué tiempo se estaba cubriendo dentro de las ofrendas y el servicio del templo. O sea, miren, se llegaba a escuchar hasta 40 kilómetros. ¡Wow! ¿Es posible? Sí, es muy posible. Recuerden que en esa época no había tanta contaminación sonora como hay hoy en día. Tampoco hay tantas obstrucciones de edificios altos. Entonces es muy probable que, y lo vamos a ver cuando hablemos sobre el cántico y la alabanza en el templo, que el templo había sido construido de tal forma de que era como un anfiteatro y que se escuchaba en todas partes y era un sonido hermoso de acuerdo a lo que nos mencionan los sabios. Y que ese sonido se expandía por todo Jerusalén. Y aquí tenemos una evidencia de que los sabios dicen que llegaba hasta Jericó. Wow, esto se me ponen los pelitos de punta porque, wow, poder estar y imaginarnos, ahora tener una dimensión de todo lo que se hacía y cómo se vivía en ese tiempo, en el primer siglo, wow, es increíble, es algo hermoso, familia. Espero que puedo transmitírselo, familia, pero la verdad que a mí me emociona, familia, me emociona mucho. Entonces vemos que ahora está hablando como que ahora recién ahí empieza
el degollamiento del animal. Miren todo lo que ha tenido que pasar, familia, para que ahora se empiece a manipular la ofrenda, todos los pasos adicionales que hay. Y es interesante ahora ver que todos los sonidos que los sacerdotes tenían que esperar a su tiempo correcto, esperar el sonido correcto, la señal correcta, para hacer todo en su tiempo correcto. Wow, es interesante. Es muy bueno eso. Es algo increíble, familia. Y miren, vamos a ir al párrafo 9, ya para terminar el capítulo 3. Vamos a ir al párrafo 9 del Tratado Tamid, que dice, estamos en el capítulo 3, párrafo 9. ¿A quién tocaba limpiar las cenizas del altar interior? Entraba y agarraba el cubo y las ponía delante de él. Ok, vamos a entrar al lugar santo. Vamos a entrar al lugar santo. A entrar al lugar santo. Y aquí estamos dentro del lugar santo, familia. Bien. Y como vemos está la menorá hacia el sur de lo que es el templo. Al norte se encuentra la mesa de los panes de la presencia. Y en medio se encuentra lo que es el altar del incienso. Entonces, una vez que abrían las puertas, mientras se está limpiando el altar del incienso y la menorá, se está procediendo con la manipulación del animal para prepararlo, para ponerlo sobre el altar. Entonces nos menciona el párrafo 9 que a quien le tocaba limpiar las cenizas del altar interior. ¿Cuál es el altar interior? Es el altar del incienso, este que está aquí enfrente nuestro, el altar de incienso de oro. Dice que agarraba el cubo, él venía con sus utensilios, los ponía delante de él, recogía a puñados la ceniza y la metía dentro. Al final barría el resto dentro del utensilio que él usaba para limpiar. Dejaba allí el cubo y se iba. O sea que él limpiaba esto, una vez que cumplía su función, él automáticamente se iba. Y esto era para mantener un orden. Mientras él se iba, dice, a quien le tocaba limpiar las cenizas del candelabro, o sea, de la menorá, entraba y se encontraba las dos lámparas, situadas en la parte oriental encendidas. Limpiaba el resto y dejaba aquellas ardiendo en su sitio. Entonces, mientras que el que terminó de limpiar el altar se retiraba, automáticamente el compañero que le tocaba limpiar la menorá se acercaba con sus utensilios, subía esta plataforma que vemos aquí, que era de piedra con 3 escalones, subía y que cuando él entraba siempre iba a encontrar 2 candelas prendidas, que eran las 2 candelas que se encuentran justamente hacia este lado. Serían las 2 primeras que están hacia este lado. Y tenía las otras 4 apagadas. Entonces, ¿qué hacía? Limpiaba esas 4, las encendía. Vamos a ver qué dice el protocolo. Dice, a quien tocaba limpiar las cenizas del candelabro, entraban y se encontraban las 2 lámparas situadas en la parte oriental. O sea, estas 2 lámparas de aquí, las 2 primeras, eran las que estaban encendidas. Limpiaba el resto, o sea, las 4 que están del otro lado. Y dejaba aquellas ardiendo en su sitio. Si las encontraba apagadas, las limpiaba y las prendía con las otras que estaban encendidas. Luego limpiaba de las cenizas el resto. Delante de la menorá había una piedra, que es justamente en donde estamos parados. Y en estas 3 gradas, sobre las que se ponía el sacerdote para arreglar las lámparas. Dejaba luego el jarro sobre el segundo grado y se iba. O sea que una vez que él limpiaba, sacaba todo el hollín, las cenizas, las llenaba de vuelta de aceite, él terminaba su función, descendía, en el segundo escalón dejaba la jarra con el aceite y se retiraba. Eso es el proceso de cómo se hacía en el lugar santo, el proceso de la limpieza de la menorá
y también el proceso de encender y limpiar lo que era el altar del incienso. Bien, y cuando era el día de cambiar los panes de la presencia, también se agregaba eso en el servicio diario, que eran los días de Shabbat. Bien, y mientras se hacía todo eso, en este sector que está justamente aquí, recuerden, al norte del altar, en donde estamos viendo ahí las mesas, los animalitos, en ese lugar, justamente en este anillo, en el segundo anillo, que está justamente acá, enfrente de la presencia del edificio del templo, de la entrada del templo, el animalito estaba posicionado con su cabecita mirando hacia el velo. Y ahí, mientras se estaba limpiando el lugar santo, se estaba degollando el animal. Wow, familia, miren todo lo que sucedía dentro de este periodo de la preparación de la ofrenda tamid. Miren cuántos detalles hemos estado aprendiendo y viendo la complejidad de este servicio. Y que también no era no solo complejo, sino que también se necesitaba muchos sacerdotes para hacer esta función. Arrancamos que habían sacerdotes que se dedicaban a la limpieza, los primeros. Ahora 13 sacerdotes que están involucrados en toda esta parte del servicio y la manipulación del animal. Y después vamos a ver que hay sacerdotes que están relacionados, solamente están ocupados para presentar ahora las piezas en el altar. Wow, familia, miren la cantidad de personas que se necesitaba para presentar un corderito. Y no solo eso, la cantidad de pasos que se deben de cumplir y se tienen que hacer todos de una forma ordenada y cada uno a su tiempo. Wow, familia. Mucho para aprender, mucho que necesitamos aprender porque todo esto lo podemos aplicar a nuestras vidas. Así que familia, lo vamos a dejar hasta aquí. Hemos cubierto el capítulo 2 y 3. La clase que viene vamos a cubrir el capítulo 4, que nos va a llevar un poquito más de tiempo. Nos vamos a enfocar solamente en ese capítulo, porque recién en el capítulo 4 se va a hablar sobre cómo se manipula el animal para presentarlo al altar. Así que, familia, lo vamos a dejar hasta aquí. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo estudio de la ofrenda tamid. Y no me quiero olvidar de invitarlos, familia, a que se suscriban a tesorosdeltemplo.com. Suscríbanse, aquí abajo les dejo el enlace para que ustedes puedan ir, suscribirse y seguir aprendiendo aún más del templo. Miren, familia, la necesidad que tenemos de estudiar el templo. ¿Cuánto vocabulario ahora podemos nosotros asociar con la Biblia y poder entender las cartas del primer siglo? Así que, familia, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo estudio de la ofrenda tamid. Shalom.